Muy bien, hoy comenzamos esa nueva versión del curso de gestión de calidad, lo que andamos por el sexto séptimo, y hoy vamos a hablar en esta primera parte la normativa. Y lo primero que vamos a ver es qué dice la Constitución y la Ley 3131, todo con respecto a la gestión de calidad. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver es la Constitución Política del Estado, que todo el personal de salud debería conocer esta sección, que no pasa de 8 o 10 artículos que tienen relación directa con la salud. Entonces, la sección 2, que es Derecho a la Salud y a la Seguridad Social, en su artículo 35, habla de que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar ¿qué? La calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Reconoce también el sistema de salud que es único, que incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En su artículo 36 habla de que el Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. Estamos en eso. En el punto 2, que el Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud con y sin fines de lucro y será regulado mediante ley. El artículo 37 de la Constitución Política habla de que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que está contemplado también en los derechos humanos, ¿no? Que se constituye en una función suprema y primera de responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Aquí ya empezamos a hablar de lo que es la actividad del acto médico, ¿no? Porque es promoción a la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y rehabilitación del paciente. En su artículo 38 habla que los bienes y los servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados ni concesionados. Y habla que los servicios de salud serán prestados en forma ininterrumpida. El artículo 39, que ya habla directamente de la actividad que nosotros, bueno, del curso que estamos llevando y de la actividad que muchos deben tener, lo que deben ser gestores de calidad, habla que el artículo 39 dice que el Estado garantizará el servicio de salud público, reconoce el servicio de salud privado, regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo el trabajo del personal, en su infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley. Aquí vamos a tomar dos puntos. Uno, que la atención de calidad hace auditorías en salud, ¿no es cierto? Sostenibles. Entonces ya constitucionaliza las auditorías médicas y que hablan de que deben ser sostenibles, o sea, periódica en la gestión. Y cuando hablemos de gestión de calidad, vamos a hablar de estructura, proceso y resultados. Y aquí la Constitución ya habla de la estructura. Porque la estructura es la infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos y recursos humanos. Y este artículo 39 ya se refiere a ese aspecto de estructura. La ley sancionará la acción o omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. El segundo punto ya
habla la Constitución de que hay que regular la profesional. Entonces, bajo una ley. El artículo 40 habla que el Estado garantiza la participación de la población organizada en la toma de decisiones, en la gestión de todo el sistema público de salud. Aquí entendemos entonces que hay una participación de la sociedad civil en el sistema público de salud, o sea, en los tres subsistemas: público, seguridad a corto plazo y privado. El artículo 41 se refiere a que el Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos. Este artículo 41 habla del acceso a los medicamentos por parte de la población. El segundo punto: el Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna, o en su caso determinará su importación. Y el derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por el derecho de propiedad intelectual, comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera generación. O sea, fomentar la producción nacional o interna de estos medicamentos. El artículo 42 ya se refiere a que el Estado es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional. Este artículo 42 habla de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento, valores de todas las naciones y pueblos indígenas originarios. Segundo punto: la promoción de la medicina tradicional, que va a incorporar el registro de medicamentos naturales, de sus principios activos, la protección del conocimiento como propiedad intelectual, histórica y cultural, y como patrimonio de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Habla de que la ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional, garantizando la calidad de su servicio. Y hay una normativa, hay una ley que regula todo esto. El artículo 43 habla que la ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo el principio de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia. Esto ya está correlacionado con una ley que hay de trasplante de órganos y tejidos, que van a conocer, y de principios bioéticos que van a regular todo esto, los trasplantes de órganos y células. El artículo 44, que es otro que nos atañe directamente, es que ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, a examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o la de terceros legalmente autorizados. O sea, aquí está claro que nadie puede ser evaluado si no tiene su consentimiento informado. Hay una clase exclusiva de consentimiento informado. Pero ya la Constitución prevé el salvo peligro inminente de vida. Igual emergencia. Igual patologías emergentes o peligro de muerte. En su segundo punto habla de que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Entonces aquí regula la actividad de investigación científica en seres humanos. El artículo 45 habla de que todos los bolivianos y bolivianas tienen derecho a acceder a la seguridad social, y los que no tienen tendrán el seguro público de salud. La seguridad social se presta bajo principios de universalidad,
integralidad, equidad y solidaridad. Tiene que tener una unidad de gestión, economía, oportunidad e interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, su control y participación social. El régimen de la seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias, enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos laborales de campo, ¿vale? Riesgos laborales, enfermedades ocupacionales, ¿no? Discapacidad y necesidades especiales, desempleo o pérdida de empleo, orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte. También la vivienda, las asignaciones familiares y otras de previsión social. El artículo 45 habla que exclusivamente la salud a nivel de maternidad, ¿no? Entonces, que las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural, y hay una normativa específica en el manejo de todo esto, las posiciones del trabajo de parto, el acceso al control prenatal, las visitas domiciliares, etcétera, 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 bajo estos principios, ¿no? Gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y los periodos pre y postnatal. Y esto también está incorporado en la ley del SUS, ¿no? Los servicios de la seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. Esos son los artículos que todo personal de salud debería conocer, que pertenecen a la Constitución Política del Estado con los protectores. Muy bien, la ley 3131, que es la ley del ejercicio profesional médico que regula todo eso, es de alguna manera un paraguas que abre a las otras áreas, porque no conozco dentro de la normativa que hay una ley de regulación del odontólogo, de la praxis de enfermería, de bioquímico, de laboratorios, de personal de salud. Entonces, casi todos estamos bajo este paraguas, aunque tiene una regulación directa de la praxis médica. Entonces, en su artículo 1 habla del objeto de esta ley, que la ley tiene por objeto regular el ejercicio profesional del médico en Bolivia. El artículo 2 habla del ámbito de aplicación, que la ley se va a aplicar al Sistema Nacional de Salud, o al Sistema Público de Salud, que tiene los tres subsectores, ¿no? Público, seguridad social a corto plazo, bueno, seguridad social y privado con y sin fines de lucro, pero que estén legalmente autorizados. Da algunas definiciones la ley 3131 y sobre todo lo habla de lo que es gestión de calidad y nos indica que es el cumplimiento efectivo de la legislación, técnicas y procedimientos vigentes en todo acto médico. Nos da el concepto de iatrogenia, que es el resultado inesperado de la aplicación de técnicas y fármacos. Idiosincrasia, que es el resultado no previsible de la aplicación de fármacos, dependiente de factores propios de la persona. Esto es importante cuando hablemos de cuando se habla de responsabilidad profesional, que tanto el error médico, los eventos adversos y la iatrogenia no son motivo de denuncia. Y es importante el resto de la idiosincrasia, porque esto tiene que ver, cuando hablamos de eventos adversos, que las complicaciones o el daño se puede ver en aspectos inherentes al paciente. No necesariamente, en realidad, no hay responsabilidad por parte del personal de salud. En la iatrogenia sí lo hay, pero no ha habido la intención de realizar. El artículo 5 ya habla de la entidad colegiada, que dice que el Colegio Médico, perdón, de Bolivia
es la máxima entidad organizacional, científica y gremial y de perfeccionamiento profesional del cuerpo médico, que está regida por Constitución Política del Estado, pero la anterior, ¿no? O sea, hay que ahora tener concordancia con la Constitución del 2009, el actual, ¿no? Y también tiene que tener una relación directa con las universidades en el sistema de posgrado, en el sistema de residencia. El artículo 6 habla de la supervisión y control. El Ministerio del Área de Salud es responsable de la supervisión y control del ejercicio profesional del médico, en coordinación con el Colegio Médico de Bolívar. El artículo 8 habla de las funciones del ejercicio profesional. Indica que el ejercicio profesional del médico tiene las siguientes funciones: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, aunque yo diría aquí prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, recuperación de la salud y rehabilitación del paciente. Este artículo 8 está en relación a las funciones que da el médico y el personal de salud desde la OMS. Por los años, por la década del 90, 93 o 80, no estoy seguro, que ya la OMS en sus normativas indica cuáles son las funciones del profesional en salud, ¿no? Ahora, el artículo 9 habla de las actividades que están relacionadas con el ejercicio profesional. Habla de la medicina forense, del peritaje médico o médico forense, de la auditoría médica y de otras de igual naturaleza. La ley 3131 en su artículo 10 y habla de los documentos médicos oficiales. Entonces indica que bajo el resguardo y la custodia del establecimiento de salud y uso exclusivo del médico. Ya estamos hablando del expediente clínico. El artículo 2 habla de los deberes del médico, habla del consentimiento informado, que ya sabemos que es constitucional. Y cuando veamos todo lo que es PRONAX, vamos a ver que hay un documento que regula todo lo que es el consentimiento informado. Debe guiarse por protocolos, en realidad son las NAC, y si no los protocolos por especialidad que sacó el ex-INASES y que está homologado bajo resolución ministerial, aunque el ASUS actualizó sus protocolos del 21, pero solo para la seguridad a corto plazo. Y cumplir con el llenado de los documentos oficiales. Ya habla el artículo 10 de los documentos médicos oficiales, que bajo el resguardo y custodia del establecimiento de salud son de uso exclusivo del médico lo siguiente. Del personal de salud más que solo del médico, ¿no? Tal expediente clínico, historia clínica, consentimiento informado, etc. Vamos a tener una sola clase exclusivamente del manejo de la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que es parte de la actual normativa del PRONAX. El artículo 12 habla de los deberes del médico. Tomamos estos dos puntos, ¿no? El J y el I, de todos los deberes que están en la ley 3131, que es concordante con la declaración de la Asociación Médica Mundial, de cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales señalados en la presente ley, en la capacitación médica continua. Para ello deberán someterse a programas de capacitación y actualización periódica de conocimientos que va a definir el Estado boliviano de forma obligatoria. Entre los derechos y deberes del paciente, rescatamos este deber, el I, negarse a participar en investigaciones o enseñanza de la medicina, salvo en situaciones que la ley establezca. Y aquí vamos a ver un video de esto.
Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Sonia Mezcua Patiño, soy trabajadora social operativa en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Actualmente formo parte del Departamento de Trabajo Social, adscrita al servicio de hospitalización. El día de hoy les voy a compartir un video sobre los derechos de los pacientes. Derechos generales de los pacientes. ¿Qué es un derecho? El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. ¿Qué son los derechos de los pacientes? Los derechos de los pacientes son derechos subjetivos de la persona humana relacionados con su estado de salud-enfermedad. Se trata del ser humano, en su condición de paciente, que necesita sean respetados sus derechos humanos fundamentales: a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad, a la libertad, a la información, a la identidad, a la intimidad, a la confidencialidad, al consentimiento informado, a la verdad, a una muerte digna, entre otros. Cuando se solicitan los servicios de un médico, enfermera o profesional de la salud, a ellos se les está encomendando su salud y principalmente su vida. Por ello, todos los pacientes tienen derechos y es importante que los conozcan para poder hacerlos valer adecuadamente. La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, y que mantiene su texto vigente ante las últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2020, contempla que los pacientes en México tienen 16 derechos orientados a favorecer una mejor calidad médica y fomentar el respeto a sus necesidades e intereses. Estos se encuentran en el artículo 77 bis 37. Estos derechos fueron resumidos en el documento nombrado Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Esto tras el análisis de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en conjunto con representantes de diversas instituciones públicas, privadas, no gubernamentales y universidades, entre otras. Esto con la finalidad de ser presentados a la ciudadanía y estar así a la vista de todos en los hospitales, clínicas y consultorios. Estos derechos son: recibir atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención, así como a ser informado cuando requiera a otro médico. Recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Se exprese siempre en forma clara y
comprensible, se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad. Decidir libremente sobre su atención. El paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado. El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos. Ser tratado con confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley. ¡7! Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamientos relacionados con su estado de salud. Recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. Contar con un expediente clínico. El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente que deberá de cumplir con la normativa aplicable y, cuando lo solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados. Así pues, concluir recordando que el velar por que se respeten los derechos de los pacientes es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este video. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y si requieren constancia de esta capacitación, sigan el enlace en la descripción del video. Muy bien, esa es en la versión, creo que mexicana. Se parece mucho a nuestro. Los derechos del paciente, que son como 12, y solo 3 deberes. Dentro de los derechos del paciente está a recibir atención médica humanizada y con calidez, la dignidad como ser humano y el respeto a sus creencias y valores étnicos, culturales,
a la confidencialidad y el secreto médico. Ustedes saben que la violación del derecho médico es un delito en nuestro Código Penal, está tipificado como delito. Recibir información adecuada y oportuna para tomar las decisiones libre y voluntaria, libre elección de su médico de acuerdo a disponibilidad institucional, reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido vulnerados durante la atención médica, disponer del tiempo suficiente para una adecuada atención, respeto a su intimidad, trato justo y equitativo sin desmero de su condición socioeconómica, étnico-cultural, de género y generacional, solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento, negarse a participar en investigaciones o enseñanza de la medicina, salvo en situaciones que la ley establece, y apoyar la práctica médica como voluntario en el tratamiento de enfermedades graves y ayudar a su rehabilitación. Dentro de los deberes del paciente está el trato digno y respetuoso a su médico, cumplir oportuna y disciplinadamente las prescripciones e indicaciones médicas, comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud, personales y familiares. Ahora vamos a hablar ya de los derechos y deberes del médico. ¿Ya conocen nuestros derechos como médicos? Ejercer nuestra profesión en forma libre y sin presiones de ninguna naturaleza. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen nuestra práctica profesional. Tener disponibles los recursos necesarios para nuestra práctica profesional. Abstenernos de garantizar resultados en la atención médica. Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes, sus familiares, así como del personal relacionado en nuestro trabajo. Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de nuestra profesión. Asociarnos para promover nuestros intereses profesionales. Salvaguardar nuestro prestigio profesional. Percibir remuneración por nuestros servicios prestados. Te invito a que los conozcas y los ejerzas. Muy bien, ahora hablemos de los derechos del médico. A una remuneración justa, a un trato digno del paciente, familiares y de la comunidad, a trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones, a ejercer la profesión en forma libre y sin presiones, a que se respete el criterio médico, diagnóstico y terapéutico y su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente, siempre que estos aspectos se sustenten sobre bases éticas, científicas y obviamente protocolos vigentes. Recibir capacitación y actualización de su institución. ¿Cuáles son los deberes? Cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra, aprobados por la Asociación Médica Mundial, estar inscrito en el Colegio Médico de Bolivia, colaborar a las autoridades del Sistema Nacional en caso de epidemias, desastres y emergencias. Esto se lo ha cumplido con la pandemia. Muchos colegas que ya no están con nosotros por este aspecto. Respetar el consentimiento expreso del paciente en cuanto rechaza el tratamiento o hospitalización que se le hubiera indicado. Guiarse por protocolos oficiales, cumpliendo con normas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. En caso de urgencia, en realidad más caso de emergencia, ningún médico, ningún centro de salud u hospital o clínica podría negar su atención básica. Esto está en la ley 1152 del SUS. 7. Brindar la atención cuando una persona se encuentre en peligro inminente de muerte, aún sin consentimiento expreso. Esto está en el artículo 44 de la Constitución, cuando habla de salvo peligro inminente de vida o peligro inminente de muerte. 8. Otorgar los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite, sin distinción alguna y sin limitaciones que estén señaladas por ley. 9. A informar al paciente o responsables legales con anterioridad a su intervención sobre el riesgo que podría implicar el acto.
está ya en el consentimiento informado este punto. Cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales señalados en la presente ley. Guardar el secreto médico aunque haya cesado la prestación de sus servicios. Capacitación médica continua. Para ello deberán someterse a programas de capacitación, actualización de conocimientos que definirá el Estado boliviano en forma obligatoria. El artículo 15 de la ley 3131 ya habla de la auditoría médica. La define como la auditoría médica es un procedimiento técnico, analítico, evaluativo, de carácter preventivo y correctivo, vale decir, no punitivo, con el fin de emitir un dictamen, un informe o certificación independiente referente al acto médico en el proceso salud-enfermedad y a la gestión de calidad de los servicios de salud. O sea, dos aspectos que tiene que ver la auditoría. No solo tiene que ver el acto médico, también la gestión de calidad en los servicios de salud. El artículo 16 habla de auditores acreditados, ya que la auditoría médica será realizada exclusivamente por profesionales médicos, debidamente acreditados como auditores por el Ministerio de Salud, en coordinación con el Colegio Médico y apoyo de otros profesionales en algunas circunstancias. Estos son los protocolos médicos oficiales, las NAC, las normas nacionales de atención clínica. Si no las hubiera, en estos son los protocolos de atención de alcance nacional. Y hablemos ahora de su decreto reglamentario 28.562, donde se ha definido claramente funciones y actividades relacionadas con el ejercicio profesional médico, como también el reconocimiento legal de los documentos médicos oficiales, igual que expediente clínico. Que se ha declarado expresamente los derechos y deberes del médico y los derechos y deberes del paciente, que acabamos ya de verlo en forma detallada. Entonces, hablamos del Decreto Supremo 28.562, que regula justamente la Ley 3131. Entonces, el decreto reglamentario, en su artículo 5, habla ya de la gestión de calidad e indica que para los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, la gestión de calidad es implementada por el Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación. Aquí había en varios hospitales un conflicto, ¿no? Porque los servicios, los departamentos de enseñanza e investigación, el jefe es designado por las universidades, ya sea por concurso de méritos, designación, etc. Mientras que el gestor de calidad es nombrado por el Ministerio de Salud a través de sus sedes también. Entonces, había un conflicto que, bueno, se ha ido separando estos dos departamentos, ¿no? El departamento tiene bajo responsabilidad a los comités de asesoramiento. Esto no ha cambiado. Y hablaremos más cuando hablemos del Reglamento General de Hospitales. En los de primer nivel es implementado por las gerencias de redes de salud. Esto lo vamos a explicar mejor cuando veamos el PRONAX. El artículo 12 habla del expediente médico, que después se lo denominará el expediente clínico. El expediente médico o expediente clínico está constituido por el conjunto de la historia clínica y documentos médicos legales que están relacionados con el caso. El artículo 16 vuelve a reglamentar y hablar de la auditoría médica interna. En la ley hablaba de la auditoría médica. Aquí ya regula la auditoría médica interna y la auditoría médica externa. El artículo 16 habla de la auditoría médica interna, que en caso que en el proceso de auditoría interna se encuentre un indicio de responsabilidad profesional por mala praxis médica, deberá requerir la realización de una auditoría externa.
Entonces se recomendará la realización de una auditoría externa a la máxima autoridad departamental de salud, o sea, los directores de los sedes en los departamentos. El artículo 17 habla de la auditoría médica externa y nos indica que es un procedimiento técnico, analítico, evaluativo y de carácter preventivo, correctivo, que se realiza ante denuncia de mala praxis profesional. Entonces, una auditoría externa solo se realiza ante denuncia de malas praxis profesional. También se realiza si la auditoría médica interna encontró indicios de responsabilidad y recomienda a la MAE de los sedes la realización de la auditoría médica externa. El artículo 18 habla de los requisitos para la auditoría médica. Para el auditor médico, primero tener un nivel de posgrado en auditoría médica. Habla de la experiencia profesional de 10 años como mínimo. No dice asistencial. No tener resolución ejecutoriada por responsabilidad ejecutiva o administrativa, ni sentencia civil o penal, y no tener pliego de cargo ejecutoriado. En el capítulo 2, que habla de las normas, protocolos y gestión de calidad, en su artículo 4, habla de las normas y protocolos y indica que en el cumplimiento de los protocolos en la actividad asistencial del profesional médico es un elemento primordial la evaluación del desempeño del personal en todos los niveles de atención. La existencia, conocimiento y aplicación de los protocolos de atención vigente es un requisito indispensable para la certificación de los establecimientos de salud y su acreditación. Hay clases exclusivas, una o dos, de justamente acreditación. En su artículo 5 habla ya de la gestión de calidad, que es lo que atañe al curso, que habla que en los establecimientos de tercer y segundo nivel, la gestión de calidad de los servicios de salud es implementada por el Departamento de Enseñanza e Investigación, que en adelante se denomina Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e Investigación. Si no existe esta instancia, el director de cada establecimiento de salud debe implementar en un plazo máximo de 180 días, de cuando ha salido la ley, pues hace 13 años. Y a partir de la publicación del decreto supremo, que creo que ha salido unos meses, un año después, sin que implique erogación de recursos económicos adicionales al TGN. Eso sí es medio complicado y por eso no ha terminado de implementarse en un 100% a nivel del país. Este departamento tiene bajo su responsabilidad los comités contemplados en el Reglamento General de Hospitales, además de los comités de gestión de calidad de auditoría médica, enseñanza e investigación implementados mediante este decreto supremo. En su artículo 9 habla de los requisitos e indica que para fines de supervisión y control es responsabilidad del Ministerio del Área de Salud solicitar al Comité Ejecutivo de la Universidad, al CV y al Ministerio de Educación la nómina de profesionales médicos que cuenten con diploma académico expedido por universidades públicas o privadas. Y obviamente habla del médico, que es una persona que se haya legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina para la conservación y restablecimiento de salud. Y cómo se haya legalmente autorizado, con el título académico, con el título en provisión nacional y la matrícula profesional del Ministerio de Salud. Y obviamente, si la ley 31 está vigente, tener la matrícula del Colegio Médico, que ahora por muchas normativas del Ministerio no está siendo obligatorio. Bueno, me encanta que vean este video, después los comento algo. Para ser médico
hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿cuál es el accionar del médico? Hay una acción pedagógica, siempre. En el consentimiento informado lo hacemos. Explicamos al paciente y a su familia el procedimiento, los beneficios, los riesgos, el aspecto negativo, etc. Hacemos un feedback, una retroalimentación y lo dejamos decir. Estamos con residentes, estamos con internos, nosotros también aprendemos de los colegas, etc. También preparamos para el futuro de la vida. Hacemos una labor preventiva, diagnóstica, curativa de la enfermedad y reparadora o rehabilitación del enfermo. Ya, el artículo 12 de este decreto reglamentario también habla del expediente clínico, del expediente médico, que se denomina expediente clínico, que está constituido por el conjunto de la historia clínica y los documentos relacionados. Justamente la norma técnica del expediente clínico lo divide en 7 partes. Hay una primera sección donde está la papeleta de internación, cuadro de registro de signos vitales, nota de ingreso o admisión, epicrisis, la historia clínica propiamente dicha, y los formularios del consentimiento informado. La segunda sección habla de los informes de exámenes complementarios. La tercera sección, notas de evolución e interconsulta, informe de las juntas médicas. La cuarta sección habla de los protocolos de procedimientos invasivos, vale decir quirúrgicos, anestesiológicos, odontológicos. La quinta sección habla de las indicaciones médicas o prescripción de tratamiento. La sexta es exclusivamente de enfermería, habla de las notas de evolución de enfermería, notas de registro de tratamiento administrado, hoja de balance hidroelectrolítico. Y la séptima, toda la documentación que no ingresaron en estas 6, vale decir certificados de función, de nacido vivo, evaluación de fisioterapia, de nutrición, trabajo social, psicología, etc. Y da algunos principios, ¿no? De claridad y pulcritud, presión a descripción, apoyo gráfico, identificación de todas las hojas del paciente, registro, prescripción, etc. Esto vamos a tener una sesión exclusivamente. El capítulo 7, que ya habla de la auditoría médica interna y externa, que lo hemos especificado. En el 16 habla de la auditoría médica interna. Ya, esto ya lo hemos visto anteriormente, aunque el decreto reglamentario lo está separando como tal. Hay una resolución administrativa del INASES que regula también el manejo del expediente clínico, homologando la norma técnica de expediente clínico, la ley 3131, específicamente para la seguridad a corto plazo. Esto ha salido, el 15 de mayo del 2008, donde instruye el cumplimiento obligatorio de aspectos normativos que regulen el manejo del expediente clínico para todos los médicos tratantes de la seguridad social.
Los ejecutivos de los entes gestores son responsables de la difusión y cumplimiento, y forma parte de la resolución administrativa la ley 3131, el reglamento general de hospitales. Ojo, que el reglamento general de hospitales, que solo iba al sistema público, por esta resolución administrativa del 142 del 2008, también lo reconocen en la subida a corto plazo, el reglamento para la elaboración de manejo y archivo del expediente clínico. Obviamente había una génesis. En 2008 sale todas estas normativas. Empieza el 2005, donde salen todas estas normativas, posiblemente la ley 3131. En 2008 sale la Constitución Política actual, y hacia el 2012 sale toda esta normativa del PRONAX, que lo vamos a ir viendo. Bueno, hasta acá. Habíamos terminado la clase.